En nuestro lenguaje diario, usualmente utilizamos las palabras cultura, interculturalidad, diversidad, etnias, antropología, y una inimaginable cantidad de palabras referentes a aspectos sobre la cultura y la diversidad que existe dentro de los seres humanos. Si bien muchas veces utilizamos algunas palabras como sinónimos, es importante delimitarlas. Y se preguntarán, ¿por qué es importante delimitarlas? Bueno, en un primer momento nos sirve para una base teórico-conceptual, es decir, que nos ayuda a entender y sobre todo a problematizar el origen, los significados y la diversidad de interpretaciones que pueden tener las palabras. En un segundo momento, digamos en una parte instrumental, práctico y metodológico, nos ayuda a que tengamos un lenguaje claro, conciso y coherente para que nosotros lo podamos aplicar posteriormente en intervenciones a nivel de diseño curricular, de docencia, de evaluación, de diseño de materiales, de gestión de proyectos, etc. Es importante delimitar, obviamente, después de lo que estamos hablando y en lo que nos referimos. En este caso, y la temática que va a tener este video va a ser referente a delimitar lo intercultural. Es decir, vamos a tratar de delimitar a qué entendemos por la cultura y sobre todo la interculturalidad y la multiculturalidad. De manera general, la palabra cultura es una palabra que tiene diferentes significados. De una manera inicial, la palabra cultura tiene algunas raíces en esta cuestión donde se hace referencia al cultivo, es decir, es una palabra que nosotros utilizamos para identificar algunos procesos en los que, a manera de metáfora de cultivo, a las personas se les va cultivando de costumbres, de tradiciones, de hechos, de narrativas, etc. De cierta manera esa persona se cultiva y obviamente va adquiriendo estos conocimientos, estas formas de ver la vida, etc. Otra acepción que tiene la palabra cultura es que hace referencia a estas cuestiones de que una persona es culta, es decir, la cantidad de conocimientos, la cantidad de habilidades y la cantidad de actitudes, la cantidad de saberes y la cantidad de experiencias que una persona puede tener. Hay que ser muy cuidadosos con esto de la cultura porque podemos caer en el ejercicio que socialmente luego entendemos como lo que es cultura y lo que no es cultura, que de manera inicial podemos delimitar que aquí no hay ni buena ni mala cultura, son simplemente expresiones que son inherentes al ser humano. No hay una buena cultura y que generalmente, y esto haciéndole un guiño a estas cuestiones de coloniales, generalmente la buena cultura se sitúa a esas cuestiones europeas, de un occidente y de un norte global. Es decir, todo aquello que se produce, que se estudia, que se revisa, que todo aquello conocimiento que se genera en el norte global, en países como Norteamérica, Europa, etc., solo eso sí se puede considerar cultura. Mientras que lo que esté en el sur, lo que pasa en África, en Sudamérica, en Asia, no se puede considerar cultura porque no es buena cultura. Espero que este ejemplo haya ayudado para entender que no hay ni buena ni mala cultura, son simplemente expresiones. Y claramente la cultura también es política, entonces el ser humano también tiene una incidencia. También, pues bueno, esas cuestiones sobre la cultura son muy polifacéticas, ¿sale? El término de cultura es un término que todavía no está definido, que tiene muchas acepciones, como ya previamente lo vimos. Esta idea de cultivo, donde a manera de metáfora se cultiva una persona, la cultura como el conjunto de conocimientos que una persona puede tener, y también hay una infinidad de acepciones dependiendo el autor y la fecha. Por ejemplo, otra forma de entender a la cultura se puede entender como todas estas cuestiones que hacen referencia a las costumbres y a las tradiciones que se heredan generacionalmente, ¿vale? Es decir, una cultura mantuvo ciertas costumbres, ciertas tradiciones que se fueron pasando de generación en generación. Es algo muy particular porque, por ejemplo, en el caso mexicano es una acepción que nosotros generalmente y socialmente entendemos, la cultura como todo aquello que se transmite de generación en generación. Una vez delimitada la parte de cultura, es necesario delimitar todo este campo, y para este campo que es tan enorme vamos a tratar de agarrar dos palabras que usualmente se usan como sinónimos, que es la parte de multiculturalidad e interculturalidad.
De manera general, podemos delimitar que la multiculturalidad hace referencia a la existencia de múltiples culturas, es decir, que en un espacio geográfico se encuentran diversas culturas. Imaginemos, por ejemplo, en nuestras localidades. Tenemos, dados los cambios migratorios, globalizadores, etc., actualmente en nuestras comunidades podemos encontrar una cantidad muy considerable de culturas que obviamente son externas a las que generalmente nosotros encontramos aquí. Por ejemplo, puede que estés un día tú en tu colonia y que encuentres a un vecino que sea extranjero o alguna persona que es dentro de nuestro territorio nacional pero que emigró a tu localidad, o de algún inmigrante sudamericano que llegó a tu localidad, por ejemplo. Obviamente en ese espacio geográfico hay una diversidad de culturas. A eso entendemos por multiculturalidad, la existencia de diversas culturas. Algo importante y que hay que matizar en la multiculturalidad es que simplemente es esta existencia de diversas culturas sin interacción. Es este espacio físico en el que están diversas culturas, pero no necesariamente están interactuando. Solo existen, solo hay una relación de respeto, se ubican, se conocen, hasta ahí. Un dato curioso, y que esto lo podemos rescatar del libro de Multiculturalismo, Interculturalidad y Educación de Günter Dietz, es que ustedes sabían que la multiculturalidad en sí nació como una respuesta en los países europeos ante esas cuestiones de unificación de los países, como esas políticas donde los estados-naciones europeos necesitaban generar una identidad nacional, y que obviamente las políticas multiculturales nos ayudaban a entender que obviamente en el espacio había una diversidad de culturas que no necesariamente se llevaban y que simplemente existían. Ese es un dato curioso que podemos extraer de esta obra. Por el otro lado, la palabra que inclusive a este nivel nos interesa un poquito más es la palabra de interculturalidad. A diferencia de la multiculturalidad, donde simplemente existen las culturas en un espacio geográfico determinado, en la interculturalidad hay una interacción de las culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado espacio geográfico podemos encontrar una diversidad de culturas nacionales, internacionales, locales, regionales, rurales, urbanas, de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes, de citadinos, etc. En la interculturalidad hay una interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que en este espacio donde están diversas culturas se interactúan. Hay un diálogo, hay una interacción e inclusive hay una relación inclusive que puede llegar a ser de mutualismo o de compartir costumbres, tradiciones o cosmovisiones. Una vez delimitados estas tres palabras, podemos entender que en el campo de la cultura es muy diverso delimitarlas. Actualmente no hay una forma exacta de delimitar a la cultura, pero podemos entenderla como este proceso donde se adquieren y se transmiten conocimientos, saberes, actitudes, cosmovisiones, costumbres y tradiciones de generación en generación. Claramente la cultura es un término político y que claramente en el campo de la cultura podemos encontrar la multiculturalidad, donde hay una existencia de diversas culturas, y la interculturalidad, donde ya hay una interacción e inclusive relaciones entre las diversas culturas. Espero que este video te haya ayudado para tratar de delimitar qué entendemos por cultura, por multiculturalidad y por interculturalidad.